Muchísimas gracias al Consejo por invitarme. Yo tengo una deuda porque estoy bastante ausente del Consejo desde que me trajo de la mano el doctor Leonardo Maclean para empezar a trabajar hace muchos años en el grupo sobre investigación sobre aborto. Y bueno, he vuelto a la casa y es un honor poder estar aquí y poder compartir con ustedes más incertidumbres que certezas. Titulé Investigación en Pediatría considerando niño, lo que establece la Convención y nuestra ratificación de la Convención, que es desde recién nacido hasta los 18 años. Nuestro gran problema son en los niños más pequeñitos. Por supuesto que la investigación la vamos a entender como todas las actividades intelectuales y experimentales que se hacen de modo sistemático para poder aumentar conocimientos sobre determinada materia. Esta duda que siempre nos impera a seguir adelante. Los niños siempre han sido un poco relegados dentro de la historia del mundo y también dentro de la medicina. De hecho, en la antigüedad y la niñez, vamos a hacer un pequeño repasito. Los griegos no diferenciaban edad como niñez, pero sí tenían la consideración que el niño era un ser que debía ser educado y recibir atención médica. Mi deformación profesional hace que yo estudie la historia, ¿no es cierto?, del tratamiento de las enfermedades traumatológicas infantiles, y realmente Hipócrates trataba la luxación de cadera con algo parecido a los arneses de Pavlik, y el piebot con vendajes. Los romanos tienen otra visión del niño, que es este reconocimiento social. Si el niño era reconocido, era elevado por su padre, tenía ese reconocimiento, entonces ese debía tener un desarrollo natural y que iba a convertirse posteriormente en un hombre con cierto privilegio. Y si no era reconocido, pasaba a la categoría de no persona, o sea, de esclavo. En la Edad Media, básicamente, el niño era un hombre incompleto y en verdad las guerras hacían que se lo viera como alguien débil, donde no debía ser prestada demasiada atención. En el siglo XV aparece esta transformación de que el adulto puede adquirir otras habilidades aparte de pelear y ser intelectual, y el gran salto lo da Rousseau con su libro Émile, donde emerge esta diferenciación de que los niños van a ser transformados en hombres a través de la educación. En el siglo XVII ya aparece intolerable el infanticidio, donde antes estaba permitido, y los niños son seres diferentes a los adultos. En el siglo XVIII el niño contempla al mundo de una manera diferente, y lo más importante es que en 1899 ya comienza a aparecer los primeros tribunales de menores. Fines del siglo XIX, al principio del siglo XX, ya aparece el niño como sujeto de estudio y aparece la psicología evolutiva. Los niños aparecen en el siglo XX como seres lúdicos. En los años 80, en América Latina, aparecen políticas sociales abordando el tema de la niñez, y en el siglo XX no hay ningún lugar a dudas que es el siglo donde se afiatan y se afianzan fuertemente los derechos de los niños. Ahora dejamos la historia de la niñez y retomemos la historia de algunos datos de investigación.
Cleopatra quería ver cómo eran los fetos, o sea, los niños. Entonces hacía matar esclavas para ver cómo eran. Las esclavas no eran personas, sujeto de derechos. Gracias. Por lo tanto, ya empezamos un poco mal. Edward Jenner, con toda su buena intención, inoculó al niño Jean Phillips con pústulas de la vacuna Cowpox. Cri-cri. Excelente, pero no teníamos protección aún de derecho. Vamos a saltar lo que hacían los obstetras, pero vamos a quedarnos aquí, que en el hospital de niños, en el año 96 de Boston, se hicieron 29 punciones lumbares innecesarias para ver cuán riesgosas o no podían ser. Es decir, los chicos no tenían clínica de una eventual meningitis o alguna alteración, sino que veían a ver qué riesgo podían correr. La Cámara de Pensilvania en 1913 registra 146 niños inoculados por sífilis y 15 niños en Filadelfia sufrieron experimentos con tuberculina inyectados en los ojos y quedaron ciegos. Ninguno, por supuesto, fue sancionado porque la ciencia debía avanzar, y así debe hacer. La ciencia debe avanzar con determinados y ciertos reparos. Siguen investigaciones en poblaciones vulnerables. En 1931, 75 niños se experimentó contra vacunas contra la TBC y murieron. Todos conocemos las investigaciones nazis, y en el año 47 se redacta el Código de Nuremberg. Les aconsejo ver este testimonio, Infancia a Prueba, que relata el experimento de inoculación de hepatitis en niños de campos de concentración. Este es un relato en primera persona de un sobreviviente y es un testimonio. Algunos a lo mejor estuvieron en la Facultad de Derecho en el 2010, donde testimonió el señor Salomón, que falleció en el año 2014, y traje esta mención especial, primero porque yo tuve este privilegio histórico de poder entrevistar a alguien que había sobrevivido de un experimento, y sobre todo porque después de Nuremberg y en el año 66 se hace el mismo experimento en el Willowbrook Study. Este estudio, que se realizó en Estados Unidos, si no lo conocen lo voy a repetir, esta institución fue un viejo destacamento militar que se acondicionó para asilar y educar a niños con trastornos mentales. Era muy difícil el ingreso en esta institución y decidieron hacer un estudio parecido al de los nazis con respecto a la hepatitis, pero aquí querían ver la efectividad del uso de inmunoglobulinas. Y acá, para que pudieran ingresar estos niños donde se escolarizaban y había técnicas de escolarización para niños con discapacidad mental, les hacían firmar coercitivamente a los padres para ingresarlos el consentimiento informado. Los padres, al no tener ninguna otra institución, entonces sí lo firmaban. Pasaron los años y seguimos en deuda, porque hay poca medicación que tiene estudios de seguridad y eficacia en niños y siguen siendo, a pesar de los años, huérfanos terapéuticos.
porque bajo el paraguas de población vulnerable, y la CIOMS nos dice que son aquellos relativa o absolutamente incapaces de proteger sus propios intereses, con el temor de no lastimar, y no voy a leer toda la lista de población vulnerable, pero entre ellos tenemos a los niños y a las embarazadas, a las personas con recursos económicos y sociales limitados, a las de edad avanzada, a los pacientes con determinadas discapacidades. En aras de esa hiperprotección, se decidió no estudiar en los niños. Y entonces así tenemos medicaciones, la mayoría de ellas, que no tienen estudios de seguridad y eficacia. Recordando que el uso de una medicación, según la indicación, se refiere a que la agencia regulatoria del país, ya sea la FDA en Estados Unidos, EMA en Europa, ANMAT en nuestra agencia regulatoria o ANVISA en Brasil, basada en sólida formación científica, aprueba el uso de esa medicación para lo que fue estudiado. Los niños reciben en general medicación off-label, o sea, fuera de prospecto, fuera de las indicaciones para lo cual se hizo ese trabajo de investigación, sea porque no es en la población adecuada, sea porque no es la vía de administración adecuada o la dosis adecuada. El término off-label, tampoco quiero satanizarlo, no necesariamente es inapropiado o ilegal. Consuetudinaria, la experiencia fue trasladando aquello que fue experimentado y probado en adultos hacia los niños, haciendo una reducción hacia la masa corporal de un niño. Pero en realidad no estamos seguros cómo funciona exactamente. ¿Y hacia dónde vamos los que creemos que la investigación nos abre puertas? A tratar de disminuir el off-label en los niños y llegar a las distintas poblaciones, aunque sean vulnerables. ¿Por qué? Porque la frecuencia del off-label es enorme. En Estados Unidos, el 78% de la medicación es off-label en pacientes hospitalizados, el 27% en pacientes asistidos en la guardia. En Australia el 47%, en Holanda 18%, Francia 77% y en Argentina existe bastante poca información, somos algunos los que estamos trabajando en esto, y ronda en un 40% de las prescripciones de un hospital de alta complejidad, sobre todo en las unidades cerradas, terapia intensiva y neonatología. En el último congreso que hubo hace poquito de la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica, se presentó este trabajo preliminar donde intervino nuestra institución, el Hospital Elizalde, un hospital, centros de Chile y de Perú, y se llegó a esta conclusión: que los medicamentos más frecuentemente clasificados off-label fueron el omeprazol, el metamizolodipirona, el lorazepam y la espironolactona. Drogas usadas a diario, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Y que, sobre todo, esto aumentaba en estas, por supuesto esto fue llevado a las unidades de cuidados intensivos y generalmente aumentaba el off-label en la terapia de quemados y se elevaba a un 75%. Acá está el sitio donde lo pueden buscar. ¿Cómo podemos limitar o terminar con el uso off-label de medicamentos? La verdad es estimulando la investigación en las condiciones que pueda ser útil para la población sobre la cual uno debe utilizarla.
Hay algunas acciones, porque de estos no somos culpables solo el grupo que ha querido, los que queremos proteger a los niños y tal vez ha dado cierto temor de investigar en los niños. La industria farmacéutica también es bastante culpable de esto, porque económicamente hacer investigaciones de tipo farmacológico es muy caro y la población pediátrica es muchísimo menor que la población en adultos y la aplicación de una droga en los adultos. Hay dos organismos de Estados Unidos que otorga a las empresas 6 meses de su patente que sea absolutamente especial para ellos, siempre y cuando se investigue en pediatría, y el Pediatrics, el PERA, establece que todas las nuevas drogas deben incluir estudios para los niños. Estas dos leyes lograron hacer más de 500 cambios de indicación en la población pediátrica, al darle ciertas, ventajas, si ustedes quieren, económicas. ¿Se puede investigar? Sí, se puede investigar. ¿No se debe investigar en niños? Sí, se debe investigar. Lo que hay que investigar es bien, no se puede investigar mal, ni en niños ni en adultos. O sea, lo que hay que investigar y bien, y en animales también hay que investigar bien. Nuestra legislación nos dice, la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 19, que debemos ir hacia el desarrollo, la investigación y desarrollo científico y tecnológico, ¿no es cierto? También la Convención de los Derechos Humanos nos dice que tenemos libertad de investigación, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, que nadie va a ser sometido y nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos. El mismo reparo tiene la Convención Americana de los Derechos del Niño. O sea, podemos investigar, tenemos normas que dicen cómo protegerlo, cómo hacerlo. En el nuevo Código Civil y Comercial se habla de las investigaciones y seres humanos y sus reparos. El artículo 26, que es un dolor de cabeza para los que hacemos niños, porque hay un overhead de edades, donde habla de la autonomía progresiva de los niños y donde es niño y los padres consienten hasta los 13 años. Serían 12 años más 11 meses, en realidad habría que poner así, más 368 días, en donde acá va a consentir su representante, que serán padres sus representantes legales, y firmará el asentimiento el niño. El problema del overhead es entre los 13 y los 16 y los 16 en adelante. Y para investigación para nosotros es un problema. ¿Dónde lo ponemos? Entonces, hemos tomado la decisión que la investigación puede llevar un riesgo. Entonces, como lleva riesgo, todas las edades van con la firma de el aval de sus papás. Bueno, el hospital funciona dentro del gobierno de la ciudad, está dentro del paraguas de la ley 3301 y su decreto reglamentario del 2011 y todas las resoluciones. No voy a volver a hablar, que hoy lo desarrolló la doctora Garau. Lo mismo que los códigos internacionales y todos los documentos nacionales. ¿Y por qué deberíamos investigar en niños? Porque hay diferencias anatomofisiológicas en cuanto a la madurez y el tamaño. En primera infancia, los riñones, el hígado y el vaso de los niños es proporcionalmente más grande. No sabemos cómo funcionan los medicamentos en ellos, sin probarlos, porque tienen enfermedades que son solo propias de la infancia.
porque también tienen diferencias metabólicas. Los niños deben ser tomados como adultos pequeños y adecuar la dosis a la masa corporal, porque muchas veces vemos que no tienen la respuesta por lo anteriormente expuesto. Y cada vez que uno decide comenzar una investigación en un niño, debe existir una real incertidumbre, y ahí obviamente está en la integridad y la honestidad intelectual del investigador. Debe haber una real incertidumbre porque uno tiene que sopesar los riesgos, beneficios de esa investigación. En teoría, las investigaciones en pediatría deberían empezar en las etapas más avanzadas, en las fases 2 o 3. Aunque a veces no se puede y nosotros tenemos un estudio en fase 1 y por supuesto sopesando todos estos riesgos, porque no había posibilidad de hacerlo en etapas más tardías, y va muy bien. De hecho está registrado, pueden entrar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y está registrado. Lo que yo, y con esto vamos a ir terminando, quiero recalcar que trayendo a un bioeticista e investigador norteamericano, Ezequiel Emanuel, del Johns Hopkins, que no deberíamos perder de vista que toda investigación tiene que tener valor. Tiene que tener valor y tiene que tener una representación sobre la importancia social, científica o clínica de la investigación. El valor está dado por investigar lo que sea necesario investigar, y por no dejarse, en el caso de las investigaciones patrocinadas, dejarse avasallar por las presiones de las empresas, que muchas veces, o la mayoría de las veces, se ven motivadas solamente por esta pilita de dinero. Por eso apelamos a la honestidad, la ética y la integridad del investigador. Debe tener validez científica. Una investigación que no cumple con todos los pasos necesarios del método científico es una investigación que no es ética. Se deben seleccionar equitativamente los sujetos, ni investigar sobre los ricos para darle a los ricos, ni investigar sobre los ricos para después no dárselo a los pobres, o investigar sobre los pobres aquello que se va a dar a los ricos. O sea, los sujetos de investigación deben ser seleccionados para aquello que esa población está necesitando que se investigue. Ponderar riesgos-beneficios, obviamente que uno siempre pondera estas dos variables, y mucho más en un niño. En general, uno sabe que los riesgos, y tiene que disminuir los riesgos mucho más y acercarse a los beneficios. La evaluación debe ser independiente, y acá la importancia de los comités de ética, con sólida formación. Hace unos años, por ahí los comités de ética revisaban los consentimientos informados nada más. Y la parte metodológica, por ahí no era un requisito que en el comité hubiera un metodólogo para que volviera a revisar las características del ensayo clínico. Hoy en día esto no es así. La exigencia es que haya un metodólogo dentro del comité, aparte de el resto de los integrantes, y especialmente un miembro de la comunidad, que está muy reforzado en el documento de OMS del 2000, que es fundamental para hacernos ver a veces que lo que va a leer un paciente no la va a poder entender.
El consentimiento informado, que no tiene que ser un jeroglífico, y uno debe exigir, si uno trabaja en un trabajo multicéntrico patrocinado por la industria, que abaje el consentimiento y que se allane a las características que necesita la población que va a estudiar en la República Argentina. La República Argentina en Buenos Aires, Chaco o donde fuere. Y si no, señor, no investigar en este lugar. Es muy fácil. Y cuando uno se pone duro, en general, retroceden y cambian las características. Respeto por los participantes, estar siempre dispuesto a las dudas, saber que se puede retirar en cualquier momento, estar dispuesto 24/24, porque es importante saber que los pacientes, no le estamos haciendo un favor al paciente, el paciente nos está ayudando a nosotros. Esto lo consulté el lunes, esto es solamente investigaciones en el clinicaltrials.gov, son solo estudios registrados en NIH, solamente para ver la diferencia de cantidad de estudios. Estos son todos patrocinados en adultos y en niños y adolescentes. Solamente eso. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Primero, la docencia. En el Hospital Elizalde, donde yo hace apenas 36 años que estoy, y ya me recalcó mis juventudes acumuladas Alejandro, hemos instaurado en la currícula de la residencia de pediatría y de otras especialidades como la de traumatología, la obligatoriedad del curso de investigación, de metodología de investigación y de ética de investigación. Y los residentes tienen que investigar, todos. Para nosotros es un trabajo de chinos porque hay que corregir y corregir y corregir, pero por lo menos queremos que salgan con un pensamiento crítico y una mirada crítica hacia las publicaciones, con una sólida formación ética, que no sea este el eje que oriente la investigación, y que la investigación, en nuestro caso, en nuestra población particular, es protegerla en toda su integridad. Porque yo estoy convencida, y siempre me interesó esta frase de este libro maravilloso, que dice que cuando la ciencia se aventura más allá de sus áreas de interés en el reino de la moralidad, suele dejar cadáveres a su paso, y yo estoy convencida de esto. Es necesario la unión de la ética con la ciencia. Se puede, y no dejar a nadie afuera. Desde nuestro hospital y desde la Sociedad Argentina de Pediatría abogamos por la investigación para nuestros niños, para que estén más protegidos. Y esto lo podemos hacer solamente en equipo. Muchas gracias, y este es el link del comité donde se pueden comunicar.